con tres elementos morfológicos. Generalmente ya lo vimos ya lo han escrito. En un examen no tratarán tanto de morfología. Ahí tenemos algunas imágenes del Scolex, tamaño de un cestodo, ¿no? La diferencia. Y acá está la morfología, lo que es el Scolex, elemento de fijación que mide el tamaño de la cabeza del alfiler, continúa con el cuello y posteriormente todo esto corresponde a lo que es la estróbila. Cada estróbila está formado por segmentos llamados proglótides. ¿Ya? Entonces eso es muy fácil para entenderlo. En biología lo podemos entender. El Scolex es prácticamente la porción anterior del parasto, que es el tamaño de la cabeza de un alfiler. Lo importante es sobre todo la función primordial actuar como elemento de fijación, para evitar ser represor por el peristaltismo. En algunos casos uno puede presentar ventosas, ganchos y otro puede presentar la bota, especialmente en microbota. Las ventosas tienen aspecto redondeado y tienen una capa muscular que le permite en cierta forma poder fijarse a la escritura, ¿no? Muchas veces delante de la ventosa se va a encontrar lo que viene a ser una zona que se llama retraíble. ¿Por qué? Porque está conocido con el nombre de rostelo, que tiene la presencia de ganchos. Los ganchos van a introducirse dentro de la mucosa con menor capacidad de daño que, por ejemplo, la lanceta retráctil en la T, en tricosema. Posee un ganglio nervioso. Se habla aquí un poco de ganglio nervioso, pero son estructuras muy rudimentarias, ¿no? El cuello largo y delgado, ¿no? El cuello es delgado realmente, y a partir del mismo tiene la capacidad de formar nodo ermino, ¿no? Como les decía, el cuerpo recibe el nombre de estróbila, ¿no? Y está constituido por segmentos proglótides. Son elementos de tipo cuadrangular, algunos más anchos que largos, etc., dispuestos unos detrás del otro. Los estodos, cuando se observan en la forma macroscópica, pueden ser blancos, grisáceos, etc., ¿no? Y tiene en la parte externa un tegumento que se llama, a lo que corresponde, digamos, a lo que está formado por una membrana, y sirve para aumentar la superficie de absorción del aparato. No carecen de tubo digestivo, o sea, no hay un tubo digestivo, no hay, la absorción de nutrientes es a través justamente de un proceso osmótico. Por otro lado, generalmente son diferentes. Son hermafroditas, tienen los elementos, llamaremos sistema genital para poder expresarlo, masculino y femenino, y se desarrolla el otro con capacidad de almacenar la cantidad de huevos necesaria para diferenciar. Y muchas veces los segmentos o proglótides van a permitir diferenciar las especies y se adhieren a la parenteral por el escapaz. Ya adelantándonos, se completa la eliminación, se consigue la eliminación completa del parásito, basándose sobre todo en lo que corresponde a cuando este Scolex se ha desprendido. Generalmente el praziquantel y el vendasol van a actuar a ese nivel, ¿no? Algunos tienen ciclos relativamente, ya llamaremos complejos, los que intervienen huéspedes intermediarios, que generalmente eso permite de todos modos que forme parte del ciclo del parásito, ¿no? Aquí tenemos una estructura y dentro comenzaremos a hablar primeramente de las teniales, ¿no? En este se habla de la infección por formas adultas de dos especies, la Tenia soleum y la Tenia saginata. No, generalmente cuando se han presentado han hecho alguna diferencia el grupo de tenias, pero se va estudiando juntas porque tienen muchas características muy particulares. Se desarrollan en el intestino delgado, que es del único hospedero definitivo que es el hombre. Los huéspedes intermediarios son animales en cuyos tejidos se alejan los llamadas las formas metacestodos. En la Tenia saginata es el ganado vacuno y la Tenia soleum el cerdo. Mayormente vamos a encontrar mayor presencia de la infección por Tenia soleum en relación a la Tenia saginata, ¿no? Acá tenemos un poco el Scolex, por ejemplo, el rostero, la cadena de ganchos, ¿no? La Tenia soleum, el tamaño ya vamos a ver.
los elementos proglótides, y acá está, por ejemplo, la tenia saginata, que presenta dos ventosas. La tenia saginata que estamos viendo, que ya la han visto en la práctica. Hay algunas diferencias que se establecen, por ejemplo, entre tenia sólida y tenia saginata. El Scolex con 4 ventosas y un rostelo que permite en cierta forma la fijación. El Scolex con 4 ventosas sin rostelo ligado. Los proglótides grávides con menos de 12 ramas uterinas que se pueden en algún momento tomar en cuenta cuando se quiere identificar la especie. Menor tamaño hasta 5 metros cabalmente, ¿no? Y menor número de proglótides. En el caso de justamente el mayor tamaño, hasta 10 metros de la tenia saginata. Generalmente se habla de que con mayor frecuencia la presencia de un solo parásito en el intestino. Los proglótides grávidos pueden salir solo con menor frecuencia en tenia sólida, en cambio en tenia saginata muchas veces el paciente elimina algún segmento. Por otro lado, presencia de 3 lóbulos ováricos, nada difícil, 2 lóbulos ováricos y generalmente que no un esfínter. La parte de la morfología de los huevos, que voy a pasar un poquito más adelante, porque ya la hemos visto, se preguntan inclusive, ¿no? ¿Qué características? Lo que yo les decía. Doble membrana, radiado, o sea, radiación entre la primera y la segunda membrana. En el interior se puede observar el embrión oxacanto oncospe, ¿verdad? De color café por la acción de la bilis, que puede medir alrededor de 30 a 40 micras. ¿Ven? En el ciclo de vida voy a mencionar un poco la parte literal, pero el hombre es el único huésped definitivo principal, ¿no? Para eso, las dos tenias se adquieren generalmente al ingerir carne cruda o mal cocida del huésped infectado con larvas. Después, en su momento, ya veremos la diferencia cuando hablemos de lo que es cisticercosis. Los proglótides que elimina el paciente con la materia fecal espontáneamente caen en la tierra y se desintegran y liberan los huevos. Necesariamente tiene que ver la condición, por ejemplo, de una condición rural, una condición de suelo con tierra. Por otro lado, cuando son ingeridos con animales que actúan como huéspedes intermediarios, los embriones y sacantos se liberan en el intestino delgado y realizan van directamente, por ejemplo, hacia los músculos, ¿no? Vamos a mostrar después una imagen para poder comparar. Las dos tienen huéspedes intermediarios, como está mostrando el ciclo, los cuales se desarrollan las larvas cisticercas, cerdos para tenia sóleo y ganado vacuno. La cisticercosis es diferente ya cuando el paciente ingiere huevos de tenia. En este caso, el paciente, o sea, los huevos van a estar dentro de los huéspedes. El huésped ingresa por vía oral, llega al intestino y posteriormente se abre y libera la larva. El paciente se va a infectar por el consumo de carne cruda o mal cocida de los huéspedes intermediarios, que va a ingresar directamente posteriormente ingresa la carne cruda, llega al estómago, hay un factor, acá sería un mecanismo de transmisión por carnivorismo, ¿verdad? Se libera y penetra directamente ya del intestino a través del Scolex y comienza a desarrollar al sexto adulto, ¿verdad? Penetra la faringe, pasa en la circulación, ¿no? Acá está el ciclo que ya lo hemos mencionado, acá una imagen mejor, pero donde nos muestra justamente el desarrollo de la larva directamente en los cerdos. ¿Dónde se encuentra muchas veces? O sea, tiene que haber una condición, generalmente el hecho de que en algunos lugares, en áreas rurales, sobre todo la crianza de cerdos que los liberan para que, digamos, se alimenten no de un alimento debidamente, sino, por ejemplo, alimentos de desechos, desperdicios, y muchas veces ingieren material fecal, ¿verdad? Entonces, ahora,
En la mayoría de los pacientes tenemos una infección única por el tamaño del parásito. Puede haber 2 o 3, efectivamente. Pero el parásito, lógicamente, cuando va desarrollando, se va a fijar las ventosas al limbo. La patología que causa, pese al tamaño, pese a la característica, produce mayormente una irritación mecánica en la reacción inflamatoria. Es diferente en los otros casos que hemos hablado, por ejemplo, cuando el tricocéfalo se fija al intestino, que realmente va a producir, por ejemplo, una irritación, va a producir un aumento mayor del peristaltismo y va a producir un sangrado y va a haber justamente un aumento de la evacuación de este tipo mucosanguinolenta, ¿verdad? Los síntomas generales, en general, yo resumí bastante, el paciente presenta alteración del apetito, disminución del mismo, un dolor abdominal, pero muchas veces epigastralgias. ¿Qué significa a nivel del epigastrio? Náuseas matinales, puede acompañarse del periodo de constipación, ¿no? Puede haber una irritabilidad y cambio de carácter frecuentemente o cuando en algún momento puede eliminar los segmentos de proglota, ¿no? Muchas veces, en este sentido, las manifestaciones son muy generales. Resumo yo muchas veces en la diapositiva para que todo el alumno pueda complementar, sea algo más, para que pueda justamente desarrollar el tema en el lapso de los 45-50 minutos. El diagnóstico. Normalmente un diagnóstico de certeza sería identificar los segmentos de proglótides. Muchas veces se los guarda en un recipiente. ¿Y qué es lo que sucede? Que generalmente se coloca entre 2 portaobjetos, se lleva al microscopio y de acuerdo al número de ramas uterinas, aproximadamente sabemos que menos de 12 ramas uterinas correspondería a tenia solio y más de 12 ramas uterinas correspondería a tenia saginal, ¿no? Que es una observación que muchas veces se puede hacer. Ahora, el examen copoplastológico, identificación del lugar, está hecho el diagnóstico. Ahora, algo para que tomen en cuenta también para el examen, es en el sentido de que en el caso de huevos de tenia, cuando el laboratorio informa, habla de huevo de tenia SP. ¿Qué significa especie? Porque no hay diferencia entre los huevos de huevo de tenia solio y tenia saginata observados con microscopio óptico estándar. ¿De acuerdo? En cuanto al tratamiento, cambia un poco la figura, mucho han mencionado, la utilización principalmente para cicatriz y albendazol. Generalmente, algunos han mencionado, por ejemplo, la utilización de la nitrosamina. Hablar de eso, justamente como esto, ¿no? El paracicuantel, por ejemplo, que es un derivado quinolínico, se absorbe por el intestino y produce cambios estructurales en el tegumento de los parásitos y aumenta la permeabilidad de calcio, lo cual permite justamente que estos iones dan lugar a contracciones y la parálisis, permite el desprendimiento. En algunos casos se puede utilizar también la utilización del albendazol, ¿no? Pero antes de continuar, ¿por qué menciono esto? Botero menciona, pero es bueno que lo revisen o lo lean cuando están poniendo, porque en cuanto a, es un medicamento que muchas veces requiere, por ejemplo, la utilización de un laxante oral. Por otro lado, muchas veces no se absorbe. Entonces trae alguna dificultad. Se ha utilizado mayormente en periodos anteriores, incluso Bayer generalmente produjo eso. Lo que hay que ver es que mayormente vamos a utilizar Praziquantel y albendazol, que son mucho más útiles en cuanto a la respuesta que vayan a obtener frente a una tenitis. En la epidemiología de prevención, una infección con foporita. Es una zoonosis porque afecta tanto al hombre como a los animales, ¿no? Contamina los ambientes con los helmintos. Saneamiento ambiental básico deficiente. Si hay un saneamiento ambiental regular o bueno en sí, es diferente. Inadecuada canalización de qué? Cuando el individuo elimina la materia fecal mediamente, se ha infectado por teniasis, se elimina los
huéspedes consumen, entonces continúa el ciclo. Entonces depende mucho de eso. Y a veces los huevos pueden ser arrastrados o por planta, ¿no? ¿Alguna pregunta? Los redes son segmentos de lo que viene, de lo que corresponde a lo que es la estróbila. La estróbila vendría a ser en términos comunes del cuerpo del cestol. El cólex es el elemento de fijación. El cólex solamente cumple la función, no es la cabeza de la lengua, pero tiene que desprenderse para que pueda, ¿no? Después, uno de los últimos grupos viene, es mucho más rápido esto. Generalmente padecemos de estos estados múltiples. Los pares adultos se localizan en el intestino delgado. Aquí puede haber varios, ¿no? De huéspedes definitivos como el hombre, roedores, ratas y ratones. Ya. Ahora, generalmente cuando hablamos de los roedores, podemos ver que muchos de estos roedores pueden tener, por ejemplo, o sea, la forma parasitaria puede estar dentro de algún tipo de artrópodos, de insectos, porque no es habitual que el hombre consuma roedores, ¿verdad? Dicen que en algún tipo de amarillo, discúlpense la palabra, algunas poblaciones nómadas que puede haber cuando no existe mucha condición, pero después generalmente no es frecuente. Entonces, más que todo hablamos de la contaminación de los alimentos, la contaminación de esto. Es el más pequeño cestodo que afecta al hombre. La misma característica, 4 ventosas, rostero de traje y corona de gancho, ¿no? Ahí tenemos la imagen del huevo, y realmente los huevos son más anchos que largos. Y vamos a hablar del cuello largo y delgado, que contiene con la estróbila que tiene los glótides más anchos que largos. Los huevos, ¿qué características tenemos? Son redondeados o ovalados. ¿Qué color? Son transparentes. ¿Qué tienen? ¿Cuántas membranas? ¿Qué va entre la primera y la segunda membrana? Filamento. Si se olvidan poner en forma de mechones, pero con filamento. ¿Ya? Entonces es importante, y en el interior se puede encontrar la oncóspera que va a dar lugar a la formación de la larva cisticercoides, ¿no? Ahí tenemos algunas de las imágenes que ustedes lo han visto. Sí. O sea, la oncóspera, digamos, es la parte primera embrionaria. Ese embrión, esa estructura va a madurar y va a cambiar a la larva. La larva cisticercoide, como ustedes se va encontrando. No, blastómera más hablamos en el caso de el huevo de urinaria. Sí, porque no he mencionado yo ningún embrión, oncóspera, pero no mencionamos blastómera. Las blastómeras son más la estructura que corresponde a las urinarias. Claro, está en la primera parte de ahí, después ya larvas, embriona, madura, y después larvas cisticercoides. Que depende de esa larva para que después se desarrolle. ¿De acuerdo? Generalmente, aquí que me está mostrando, por ejemplo, eliminación de materia fecal, y acá un pozo donde a veces lo que es las excretas están muy próximas a los pozos de toma de agua. Estoy mostrando la condición de la vida rural, ¿no? Esto se puede expresar muchas veces a nivel de
lo que es las zonas periféricas de las ciudades, donde se arma así, falta el alcantarillado, falta el agua potable, etcétera, por diferentes circunstancias en los países, sin entrar en decir por esto, por el alcalde, no alcalde, eso no. Ahora lo que nos interesa es describir esa parte. Entonces, ¿qué es lo que hace? La persona, por ejemplo, alimentos y agua contaminados, vectores, con huevos, ingiere los huevos por vía oral, pasa por el tubo digestivo, llega al estómago, se ablanda, pasa a nivel del intestino delgado, existe una etapa de desarrollo y posteriormente en el intestino delgado, ¿no?, el huevo ya se ha abierto y comienza a desarrollar el parásito. En Tenia y lo mismo en Mendoza Nana no realizan un ciclo de ciclos, un ciclo pulmonar, ¿verdad? No hay ciclo, que es directamente esto. Ahora, puede haber, bueno, en el hombre se infectan los huevos, que son inmediatamente, ¿no?, liberan la oncósfera, penetra la vegetación intestinal, es lo que yo decía. Liberando la oncósfera, que después penetrando la biosfera intestinal, 2 o 3 días se transforma en lo que es las larvas cercoides. O sea, son etapas de desarrollo que van a presentar. Después de Dios, el cercoide completa su crecimiento, rompe la velocidad y se dirige a lo. Es mucho más activo como parásito en relación a. Ahora, aquí sí se puede ver algunas variaciones, que es, por ejemplo, la autoinfección endógena. Cuando los huevos, sin salir al medio exterior, eclosionan dentro del intestino y desarrollan adultos. O la autoinfección exógena, individuo parasitado que puede infectarse por los huevos que son eliminados sus heces. ¿En qué casos ocurre? Cuando los individuos, por ejemplo, muchas veces son, o sea, no hay aseo, no hay lavado de manos, o hay, por ejemplo, lo que me hace los manipuladores de alimentos. Yo utilizo la palabra manipuladores de alimentos sin entrar en detalle, pero es la persona que muchas veces va a estar falta de aseo, falta de preparación de alimentos. Hay mucha gente que come, que no le hace nada, pero después a veces uno de nosotros va por ahí, ¿no?, y resulta que se parasita o le viene algo sentencia. Es simplemente que es ¿no? Acá lo que yo les decía, ¿no?, lo que he repetido, la parte, por ejemplo, los humanos pueden infectarse por la formación de artrópodos que pueden contaminar o pueden accidentalmente encontrarse en los alimentos. No el hombre no consume los roedores. No es habitual que consuma roedores. Pero es otro tipo, no viene a ser un roedor, ¿no? O sea, los conejos, los lieres que vienen a ser, creo que taxonómicamente varían. El roedor, estamos hablando de ratones y ratas. No consumimos los ratones y ratas. Absolutamente, pero para tomar referencia de dónde viene la infección, para poder explicarlo. Porque puede haber, por ejemplo, en una vivienda presencia de roedores que contaminan los alimentos. Puede haber, se contaminan los alimentos, entonces, y el higiene no está consumiendo los roedores, está consumiendo alimentos contaminados, ¿no? Que también es una forma. Las manifestaciones clínicas puse muy concretas: diarrea tipo acuosa o diarrea no presenta una diarrea o no puede haber una diarrea líquida, dolor abdominal. El meteorismo, que se refiere claramente cuando hay alteración en la ingesta de alimentos, disminuyen las enzimas, hay un abdomen globuloso, etcétera, ¿no? Y una inflamación cardíaca. Los principales, ¿no? Muchas veces los alumnos colocan lo primero. Existen 3 manifestaciones clínicas producidas por el menor dolor de cabeza, náuseas y vómito. Puede haber, pero mayormente hay que centrarnos en lo que nos va a llamar la atención. O cuando se pregunte, por ejemplo, al familiar qué síntomas ha tenido, qué es lo que está presentando, ¿no? Cuando inclusive antes de realizar las pruebas de diagnóstico, que nos oriente sobre por qué.
¿Y no? El diagnóstico, el examen histológico, lo que nosotros hemos observado claramente, la presencia de los huevos, ¿no? Se puede utilizar la técnica generalmente en muchos laboratorios se hace el examen histológico directo y se hace cabalmente lo que es la técnica de Ritz para poder mejorar, ¿no? En cuanto a la prevención y tratamiento, aquí hemos puesto algunas cosas, ¿no? Evitar el fecalismo ambiental. Después, adecuada disposición de excretas. Realmente la parte de prevención es muy importante, ¿no? Digamos, dirigida a la comunidad, los manipuladores de alimentos. Muchas veces, como profesionales de salud, vamos a tener que orientar en relación cabalmente a los pacientes. Tiene que indicar qué condiciones requiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Y qué es lo que se tiene que cuidar? Personal de jardines infantiles. Ahí, por ejemplo, tiene que tener mucho más cuidado porque puede infectar a todo un grupo de población. Protección de alimentos. A ver, suponiendo la protección de alimentos en el caso de que en una comunidad rural bastante escasa de recursos, que no hayan, por ejemplo, heladero. Entonces, tiene que ser cubrir los alimentos, guardarlos, economizarlos, etc., ¿no? Evitar, por ejemplo, que se degraden o algo así. Evitar la contaminación con vectores mecánicos, moscas y cucarachas. A nivel individual, lo usual, siempre el lavado de manos, evitar la onicofagia, ¿no? Tratamiento de los infectados. Todo paciente que está infectado se debe hacer tratamiento, ¿no? Porque aprendemos parasitología, mencionamos parasitología, pero todavía tenemos pacientes con parásitos. O sea, todavía no se ha llegado a un punto en el cual no haya, sino porque hay que seguir por las condiciones, incluso las condiciones que se están presentando dentro de la población están dando lugar a que haya presencia de infección. ¿Qué razón? Porque, por ejemplo, los países, muchos de los países de Latinoamérica, generalmente están con la parte de la parte de situación económica, social, agravante, ¿verdad? Sin entrar en factores de hablar de economía o política. Sin embargo, todo eso influye porque, lógicamente, eso hace que el paciente disminuya su acceso a la salud, etc., ¿no? En cuanto al tratamiento, medicamento de elección fundamentalmente para cincuentena. 25 miligramos por kilogramo peso que se puede repetir al cabo de 2 semanas. El albendazol también una respuesta adecuada, porque muchas veces hay otro punto también que lo tengo que tocar, ¿no? En el sentido de que el acceso a los medicamentos se está haciendo en un caso más difícil, porque muchos de los medicamentos son importados, ¿verdad? Y no todos llegan, entonces siempre hay que tener la opción, si no tengo el praziquantel, utilizar el albendazol, ¿no? Puedo aumentar la dosis, etcétera, de 200 a 400 miligramos para que pueda solucionar. ¿Alguna duda? Realmente 200 a 400 miligramos. Digo 200, muchas veces 200 en un niño pero más gusto puedo dar 400, por ejemplo, ¿no? Concentrar un poquito más. El huevo que es un poco diferente. Generalmente, infección parasitaria por cestodos del género Diplobot. Estadio larval se desarrolla en huéspedes intermediarios. ¿Ya? Es diferente acá y la morfología del parásito adulto. Generalmente está localizado en el intestino delgado del hombre. Mide 3 a 10 metros y los característicos son el escólex en forma de espátula y esto que vemos acá es lo que se llaman botes.
En otro caso se habla de ventosas, pero aquí es muy específico por el parásito que se está. Generalmente se estudia dos especies, el latus y pacífico. La morfología, cuello largo y delgado, algunos han presentado estróbila con abundantes proglótides, más ancho que largo, 2000 a 4000, un bolo genital para eliminar el huevo. Los huevos, se los han visto, no parecen son un poco más grandes. Lo que sucede es que las preparaciones que tenemos corresponden al Diplodocus latus del hemisferio norte, que justamente a través de las láminas emitidas por el Instituto de Medicina Tropical, que es un convenio que hubo con la Católica, o sea, un piso, atrás no mucho, y es lo que permite que pueda llegar. Doble membrana, un opérculo, ¿no? Luego pueden medir de 70 por 45. Los huevos cuando son expulsados requieren llegar al medio acuático, una embriogénesis, ¿no? Y entonces aquí está el ciclo que algún grupo le tocó cabalmente para que yo lo pueda escribir. El paciente se ha infectado. Esto es lo que forma un ecosistema, o sea, ríos, lagos y fin. El paciente elimina el huevo que cae directamente en el agua. En el agua embriona, tiene que haber condiciones, por ejemplo, de pH, salinidad, etcétera, que influya, aunque sea un agua dulce, pero cierto grado de salinidad. Libera, ya conocemos otra forma, lo que es la primera forma larvaria, el coracinio ciliado, que directamente con un tropismo, una atracción, va a nadar y va a entrar justamente en un crustáceo, ¿no? Ustedes creo que lo llamaban que era copépodo. Entonces, crustáceo del género Cyclops que yo tengo. Y desarrolla la larva pocercoide. Los crustáceos van a ser fuente de alimentación de peces pequeños. Los peces pequeños van a desarrollar la larva plerocercoide. Los peces pequeños son a fuente de alimentación de peces grandes, y entonces, cuando el hombre consume carne cruda o mal cocida de pescado, generalmente va y que está infectada con la larva plerocercoide adquiere la enfermedad. Ingresa por vía oral la carne, hay carnivorismo, se libera en el intestino delgado y posteriormente a través de la coles desarrolla el parásito. No hay tampoco un ciclo polular o un ciclo que llame la atención. En cuanto a la patología, hay algunos cambios. Generalmente, la acción patógena justamente de Diplodocus latus deriva por la acción tóxica y alérgica. Todos los parásitos determinan un estímulo en el organismo y van a actuar muchas veces con reacción alérgica. O su gran tamaño puede aumentar la producción de mucus, ¿no? Inflamación superficial de la mucosa intestinal. Un mecanismo de tipo exfoliativo porque los nutrientes vienen. Además, la presencia de algunos catabolitos. O sea que el parásito es mucho más, también tiene algunos elementos más que van a producir alteraciones dentro de la patogenia, ¿verdad? El Diplodocus tiene la capacidad de sustraer la vitamina B12 del volumen intestinal. Y esto determina que justamente la vitamina no actúa adecuadamente en los glóbulos rojos y produce una severa anemia megaloblástica, la cual, al no ser tratada, puede comprometer al organismo. ¿Está claro? Los síntomas muy generales, pero aquí aumentamos algo. Dolor abdominal difuso, el meteorismo que hemos explicado, la anemia megaloblástica porque parece que está actuando en la patología. En unos casos se puede observar la palidez y la subneritis. Por eso es que puse acá justamente esto, que significa que están tomando la muestra de sangre para identificar la presencia justamente de los glóbulos rojos. El diagnóstico, aquí fundamentalmente el antecedente epidemiológico, la procedencia del paciente y el antecedente del consumo habitual de pescado importante. Después, los huevos se van a identificar en el corpóreo histológico.
Aquí sí, por ejemplo, todavía mantenemos la observación del examen topopastológico. A partir de las siguientes temas, por ejemplo, van a ver que va a variar un poco al respecto. La prevención, por un lado, que el paciente consuma pescado con adecuada cocción. Generalmente el tratamiento oportuno y muchas veces existe, por ejemplo, el consumo de peces marinos ahumados o crudos. Le dirán, pero ¿cómo vamos a saber? Generalmente tiene que ser en los lugares. En Latinoamérica tenemos que tomar en cuenta justamente que el Golfo Pacífico, sobre todo en las costas de Perú, Chile, principalmente, donde se puede identificar, ¿no? Puede haber, porque de todos modos hay, y con todo existe también un grado mayor de pesca, por ejemplo, en el hemisferio norte, en lo que es Noruega, Finlandia, etcétera, por ejemplo. En todos los países hay mayor consumo de pesca más grande en todo caso, por eso es que inclusive llama la atención en Europa la presencia de difluor, ¿no? Ahora, el medicamento así mayormente de elección se dice que el praziquantel siempre se va dosificando de acuerdo a kilopesos de 10 a 25 miligramos, ¿no? Y el medicamento actúa por parálisis espástica del parásito. Para la anemia, dieta suplementaria con vitamina B12, ¿no? Asociada con hierro y ácido fólico. ¿Alguna pregunta?